damos la bienvenida a todos los que están ahí del otro lado. Los recibimos aquí en nuestro lado B, en este nuevo episodio con un nuevo invitado que hoy viene desde muy lejos, pero ya es más nuestro que de aquellos lugares de donde vino, me parece a mí, ¿eh? Estamos hablando de Pedro Borguero, le damos la bienvenida. Pedro, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, muy amables por esta oportunidad y para contar un poquito, casi contaría mis 69 años en Punta Alta. Por eso, ya es más nuestro que italiano, digamos, ¿no? Bueno, referente sin ninguna duda. Referente de la sociedad italiana, Pedro, bueno, también muy relacionado con la cooperativa eléctrica. Seguro que me hago la ilusión de que todos los que están ahí del otro lado lo conocen, aunque sea el nombre les tiene que sonar de algún lado, ¿no es cierto? Porque Pedro es un actor importante de nuestra sociedad local y siempre está ahí con sus... ¿Cuántos años, Pedro? Bueno, en Punta Alta 69. Sí. ¿Y de edad? Y de edad 84 para 85. 84, casi 85. Casi 85. Y lo vemos siempre súper activo en todos lados. A Dios gracias, sí, porque realmente poder llegar así, con cierta vitalidad, sin muchos problemas de salud y demás, realmente es una bendición. Increíble, no es Pedro, una bendición. la verdad que lo vemos bárbaro y siempre vital, siempre con ganas de hacer cosas, eso está buenísimo, ¿no? Y eso es lo bueno. Para la edad que tiene. Bueno, Pedro, cuéntenos, ¿dónde nació usted? Bueno, yo nací, para contarle, vamos desde el principio, nací en Carloforte, se llama el pueblo, es un pueblo que está en una pequeña isla de Cerdeña, la isla tiene 50 kilómetros cuadrados, el único pueblo de que antes tenía 6.800 habitantes, pero está bajando, hay 6.400 habitantes ahora. Bueno, y ahí nací en el 1938. Pedro, ¿y siempre fue así tan entusiasta de chiquitito? Me imagino si ahora es así, tiene esa vitalidad de chico, ¿cómo sería? Yo doy un justificativo a todo esto y lo comparto con la audiencia porque yo nací mellizo de 7 meses. Así que por eso siempre estoy apurado. Claro, ansioso Pedro, hasta para nacer ansioso. Sí. Me imagino que sería un chico así con muchas inquietudes. Cuento un poco, rápidamente, si bien digo que para la policía soy Pedro Borguero, pero para el resto, para la familia y para las chicas, soy Juan Pedro. Ajá. ¿Por qué? Como te dije antes, como nací mellizo, al bautismo no llegó. Entonces, uno estaba anotado Pedro Borguero, yo, y el otro estaba anotado Juan, sí. Giovanni. En el bautismo me pusieron los dos nombres, Juan Pedro. Entonces, ahora soy Juanpe. Ahí está, le encontraron la vuelta entonces. ¿Y a qué edad vino a la Argentina, Pedro? Bueno, aquí vine en el 54. El hecho, digamos, yo lo atribuyo un poco a un mandato familiar, porque también tengo que contarlo. Aquí en Punta Alta había un tío, el hermano mayor de mi madre, Nicolò Rombi, que invitó, digamos, en varias cartas de que ellos envejecían, que viniéramos a acompañarlo, que íbamos a tener otro panorama, digamos. Ellos estaban solos acá y necesitaban de la familia. De la familia, la compañía, que para nosotros hubiera sido mejor y qué sé yo. Bien, la decisión familiar fue venir los cuatro, o sea, mis padres con un hermano 8 años más chico que yo. Y hemos llegado en el 54. Justo llegamos a Punta Alta un 28 de junio y lo que yo no entendía que el 2 de julio... el 2 de julio, que es el aniversario de Punta Alta, claro, yo salí de la casa del tío y no entendía nada porque era un día de fiesta. Claro. Y bueno. Ahí se enteró un poco de la historia empecé local. la vida en Punta Alta, con el aniversario de Punta Alta. Bueno, ¿y cómo fue para un chico de 17 años dejar su ciudad natal, el lugar donde se había criado, para venirse a un lugar súper lejano que no conocía y a una vida que no sabía qué le deparaba? En esa edad y esa inconsciencia, creo que la concepción en ese momento era venir a un país desconocido y qué sé yo, todo novedoso, que era por un tiempo. O sea, nunca pensé, o sea, se me ocurrió a esa edad de pensar que era para toda la vida, para siempre. No obstante todo eso, también tengo que confesar que el periodo de adaptación
y realmente se sigue extrañando, pero digamos, fue un proceso largo. Porque ya estaba, era casi por convertirse en un adulto, a esa ¿no? edad yo había tenido, o sea, por supuesto con los 16 años, había tenido con los compañeros de la infancia, claro, con los compañeros de la primaria. Varios amigos. Con los compañeros de la secundaria había hecho un año que para nosotros era un terciario. ¿Alguna novia que dejó por allá, no? No, medio. Fue una cosa algo así, había. No tan concreta. Bueno, y esas ilusiones de chicos. Está bien, bueno, pero son esos primeros amores. Bien. Pedro, ¿y cómo fue el viaje, venirse en barco? ¿Cuánto tiempo tardaron? Bueno, el viaje fue, digamos, desde el pueblo, desde Carlos Forte, como es una isla, el primer proyecto, o sea, convengamos de que es una isla, en las condiciones sine qua non son saber nadar y saber navegar. Si no, en una isla está frito, ¿no? Y entonces, por esa característica de la isla a la otra isla de Cerdeña, hay un ferry que tarda 40 minutos, 50 minutos, no tanto. De ahí de Cerdeña, de Cagliari, que es la capital, fuimos en tren hasta Olbia, que es el norte de la isla. De ahí otro ferry para llegar a Civitavecchia, que es el continente, ya es Italia. Y de Civitavecchia a Génova, que era fue el puerto de salida del embarque, fue en tren. Ahí nos alojamos 2 días en un hotel migrante que había en esa época. Y ahí salimos, embarcamos en el buque el Giulio Cesare. Eso tardó 15, 16 días. Pero lo que yo hice en Génova, pensando que venía a una tierra desconocida, idioma desconocido, lo que atiné a comprarme un pequeño diccionario con gramática de italiano-castellano, claro. Y ahí en el viaje empecé a tratar de aprender y hacer traducciones, de aprender algo de castellano. Venía pronunciando en castellano de todo el viaje, desde Génova hasta acá. Venía estudiando. Y Pedro, bueno, el viaje, llegaron a Punta Alta, ¿dónde llegaron? A Buenos Aires. A Buenos Aires, sí. Pero aclaro que fue una mudanza concretamente, porque además de venir nosotros, traíamos cajones con cosas. Claro. Hasta se trajo la máquina de coser de mi madre. Claro, y varias cosas. Todo lo que se podía. Todo lo que se podía. O sea, claro, estaba permitido en esa época justamente con las facilidades que había de inmigración, ¿cierto? Traer todo ese equipaje. Y se trajo ese equipaje. Sí. Creo que vinieron 2 o 3 cajones, que después de Buenos Aires acá, lógicamente venimos en tren. Y también venían con ustedes. Y después llegaron los elementos. Ajá. ¿Y acá los recibió la familia esta que los invitó a venir a vivir? La familia del tío Rombi, que estaba solo, digamos, no tenía hijos. Estuvimos viviendo un tiempo con ellos en una habitación que ellos habían preparado. Y después con el tiempo despacito hubo que empezar a adaptarse a esto. Digamos, pese que digamos, lo que se extrañó el primer tiempo fue bastante grave, ¿no? Porque el hecho de las fiestas, sobre todo, claro, de juntarnos, no con el tío, sino que nosotros los 4, la familia, realmente extrañando aquello. Pero despacito nos fuimos adaptando. Yo tuve la suerte, digamos, de, a través de una pequeña, digamos, incursión que había hecho un negocio de un tío abuelo allá, que tenía un negocio de material eléctrico, de poder saber algo, tener o empezar a quemar lamparita o armar, sí, arañas allá en el negocio del tío. Y acá tuve la suerte que, a través de los contactos que tenía el tío Rombi y demás, empecé a trabajar al tiempo, si bien era menor, en la casa de Macerini, don Luis Macerini, que tiene un negocio de material eléctrico en la calle Humberto al 311. Y que todavía hay familiares de él acá en la ciudad, todavía hay familiares, ¿no? de Macerini, sí, hay descendientes de Macerini acá, sí, sí, sí. A sugerencia de don Luis Macerini, que era italiano también, era bergamasco, de Bérgamo, ¿por qué no me pasé la escuela técnica? Entonces empecé otra vez desde la escuela técnica, hice los 3 años de básico, los 4 años de técnico, terminé técnico electricista, y luego hasta llegué a hacer un año de la Universidad Tecnológica en sus inicios.
que luego tuve que interrumpir porque evidentemente con el tiempo me enamoré de Punta Alta, me casé en Punta Alta. ¿De una puntaltense? Es puntaltense, sí, Macor. Y tuve una gran suerte, una gran bendición, que no estaba mucho en mis planes, pero el viaje luna de miel de 62 fue a Italia. Y ahí pudo volver a su pueblo. Ahí recuperé, digamos, después del 54 al 62, ahí tuve un respiro. Y lo grande que quiero señalar, que mi esposa estudió antes de viajar, estudió italiano. Ajá. Entonces, para poder comunicarse Bien. y hablar italiano, y actualmente habla italiano, ¿no? Algo parecido a lo que había hecho usted en ese viaje en barco. Correcto, pero ella lo hizo acá antes de ir. Y estableció, eso fue lo interesante, que me llama la atención y hasta el día de hoy, una relación con las que después fueron las esposas de mis compañeros que había dejado allá, una relación pero muy familiar, muy como muy si allegada, se conocieran, ¿no?, de toda la vida. De toda la vida. Inclusive el reencuentro con lo que había dejado allá con los compañeros y demás. Eso bueno, Pedro, usted estudió vamos a recapitular, estudió en la escuela técnica, se recibió, eso le llevó a trabajar en la base naval, ¿no? Claro. Eso me permitió, digamos, a través de un contacto que tenía con una persona, digamos, muy allegada a la base, un militar que he conocido, y más me ofreció, después de pasar del negocio Maserini, que después fue Salustio, pasé a servicios eléctricos. En servicio eléctrico estuve creo que 6, 7 años, y también a instancia de esta misma persona, que era en aquel momento el ingeniero Compiano, me invitó, que él era el asesor de la cooperativa eléctrica. Y la sugerencia ha sido esto, me decían, en la cooperativa eléctrica yo soy el asesor técnico, pero voy 2 veces por semana. Y hace falta un técnico permanente para iniciar la oficina técnica, que no existía. Se venía un proyecto grande para la Bueno, cepa. Justamente la cooperativa eléctrica en esa etapa se iniciaba la renovación de todas las redes. Antes en Punta Alta teníamos corriente continua y corriente alternada. Se fue dejando de producir la corriente continua por las máquinas que estaban en la calle Paso para tener totalmente la corriente alterna. Entonces, en ese lapso de cambio, se hicieron todas las nuevas redes con la empresa SADE. Entonces era necesario, digamos, controlar para el proyecto, alguien que se dedicara pura y exclusivamente. Sí. Para eso, ¿no? Claro. Entonces, para eso empecé en la cooperativa eléctrica, empecé en el 63. Y después me jubilé 30 años después, en el 93, ¿no? Pero a todo esto yo había empezado en la tecnológica, pero me coincidió un final de curso y exámenes justo con la recepción de la obra de SADE, donde implicaba, digamos, una carga bastante importante en el control. Y bueno, y ahí lamentablemente, además, había nacido la primera hija de las 4, de las 3 mías y una adoptiva. La primera, María Pía, había nacido, ya tenía 1 año y se me complicó, digamos, viajar a la tecnológica, estudiar, y atender a la familia y trabajar y todo eso. Era mucho. Así que bueno, pero la satisfacción ha sido esa de poder hacer cosas y bueno, y hacer un poco la carrera en cuanto del trabajo en la cooperativa eléctrica. Como, ¿no?, que encontró, digamos, lo que después fue su oficio de casualidad, casi prácticamente. Sí, ¿no? Sí, o sea, fue un enganche, por así decirlo, desde el negocio de material eléctrico del tío abuelo, que se fue extendiendo. Claro. Pero volviendo un poquito atrás, y como dijimos, de que nací en una isla y la condición sine qua non era saber nadar y saber navegar, también la escuela técnica, la escuela que había hecho, la secundaria que hice allá era de orientación náutica. Ajá. Y el año que había hecho del ciclo técnico también era náutico, era en cuanto a navegación. Eso me valió porque después, en una oportunidad, era socio del Club Náutico de Punta Alta, de Villa del Mar, y la base naval ofreció un curso de timoneles al Náutico de Punta Alta. El hecho concreto es que fui, digamos, con el primer grupo que fue a hacer el curso.
Y cuando empezamos a navegar, que las clases en la base, en los veleros, la daban los mismos oficiales de la comisión, me acuerdo del capitán Colliker, que era el capitán de navío, era aviador, pero era el comodoro del yacht club. Estábamos navegando en los veleros de la base del curso y la pregunta ha sido esta. Dice, ¿qué hace usted acá? ¿Cómo que hago? Vengo a hacer el curso. Sí, pero usted sabe navegar. Y sí, yo sé navegar. Dice, bueno, necesitamos alguien que nos ayude, no que venga a aprender. Ah. A partir de ese momento, dije, bueno, pues yo necesito conocer un poco más el barco, los veleros, conocer un poco más la zona. Y entonces, en el 65, empecé en la base naval con un contrato con el Centro Naval. Otro trabajo más, Pedro. Otro trabajito más, pero junto con lo otro. Claro. Lo que sucede es que siempre un poco la anécdota es la siguiente. Tenía un trabajo para vivir y comer. Sí. Y otro trabajo que me pagaban para divertirme. Claro, para hacerlo su hobby, digamos. Claro. Entonces, y eso me valió, digamos, que realmente, digamos, una gran satisfacción de poder ser navegavela, que es una de las pasiones que tengo. ¿Y todavía lo hace, Pedro? Todavía sí, porque después vamos, si nos alcanza el tiempo, voy a contar algo. El hecho concreto es que a través de la Armada fui nombrado directamente con un cargo docente, instructor de práctica, que tenía asignada mis horarios, claro, las clases y los cursos de vela. Dicté muchísimos cursos de vela, inclusive todavía hay almirantes que han sido alumnos míos, claro, es una gran satisfacción. O sea que aquello que había hecho en Italia durante un año, con esa orientación del colegio al que iba, le sirvió para Me sirvió, claro. Fui conociendo un poquito más la zona, afinando algunas cosas, pero básicamente, o sea, lo que yo había iniciado prácticamente allá en Italia, acá me sirvió. Lo pudo poner en práctica. Claro, puse en práctica. Pedro, hoy hablaba que cuando se casó con su mujer, que se llama, me dijo. Marta Luisa Macor. Marta, bueno, de viaje de luna de miel volvió a Italia. ¿Volvió a su pueblo? Sí, por supuesto. ¿Y cómo fue eso? ¿Después de cuántos años? Y después del 54 al 65, así que ahí fue, al 62, así que fue. Bueno, ahí fue un reencuentro porque, sí, eso nos valió, guarda que fue un viaje un poco largo, Claro. Porque viajamos todavía los aviones eran prohibitivos, entonces fuimos en buque, desembarcamos en Génova. En Génova tenía primos, entonces estuvimos una semana en Génova. En Milán tenía un primo, también estuvimos una semana en Milán. En Venecia no. También estuvimos una semana, o sea, fuimos repartiendo una semana y así que el viaje de luna de miel ha sido Génova, Milán, Venecia, Florencia, Roma, y de Roma ya por una compra hecha en Venecia, que es muy famosa por el cristal de Murano y por los bordados Entonces, eso nos quitó en nuestro programa de presupuesto no hacer el sur, o sea, no quedó Nápoles. ¿Por qué? No alcanzaba. No alcanzábamos. Entonces, de Roma nos fuimos al pueblo. Bien, derecho. Y ahí, bueno, en Carloforte me reencontré con los amigos, con los compañeros, con los parientes que habían quedado. Ha sido un reencuentro fantástico, ¿no? ¿Y ahí cuánto tiempo estuvieron? Y creo que estuvimos 20 días, un mes. Ahí se quedaron más, claro. No daba ganas de volver, quizás. El hecho que nos fuimos, me parece que de acá salimos en abril, salimos de Buenos Aires y volvimos en agosto. Claro. Una luna de miel para no olvidarla, claro, para el recuerdo. Bueno, y Pedro, ¿cómo fue que ingresó a la sociedad italiana y que empezó allí con su labor? Lo que sucede es que siempre el contacto que traté, mejor dicho, antes, cuando en las comunicaciones, pensemos que el sistema de comunicación eran las cartas. Entonces, cuando escribíamos y recibíamos una carta de Italia, nos juntábamos todos en la casa de mi madre para leer la carta. Después existía la posibilidad de teléfono, pero había que tener determinados horarios, una cita y qué sé yo, para hablar allá. El hecho que
o sea, a partir del viaje de luna de miel, reforcé un poco los contactos. Pero ¿qué pasó? De ahí, hasta que yo pudiera volver al pueblo, pasaron 33 años después. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque a través de esta relación con la Armada, en el 95 fui invitado a hacer parte del viaje de la Fragata Libertad. Claro. La Fragata Libertad, como era invitado, entonces me invitaron a embarcar, a ser parte de la navegación. ¿En qué año me dijo fue eso? Eso fue en el 95. ¿Ya estaba jubilado ahí? No. Sí, a ver, de la cooperativa eléctrica sí, pero me retiré en 93. Ajá. Ya estaba libre. Claro. Pero todavía de la Armada, del Yacht Club, todavía estaba ligado. Entonces embarqué en New York, de New York fuimos a Canadá, de Canadá a Londres, y cuando estamos en Londres, al comandante dije, se llamaba Vargas, y dije, mira, yo se le agradezco muchísimo esta oportunidad de navegar en la Fragata Libertad, de trepar en septiembre, el 4 de septiembre, trepé, me fui, como decía, al carajo, porque sabemos que es la parte más alta del mástil. También hice esa práctica de trepar a los palos. Siempre en inquieto, la maniobra. Pedro, sí. Y dije, mira, pero estoy tan cerca de Italia que hace mucho que no voy. ¿Puedo abandonar el barco e irme a Italia? Y bueno, de Londres me fui en un caso en un millón debe haber sido que abandonaban el viaje de la fragata. Bueno, pero ya me había dado el gusto de navegar. Algo habían dado. De navegar, sí, ¿cierto? Claro. Ese sentimiento de italianidad siempre ha sido latente. No obstante, digamos que me he adaptado perfectamente a Punta Alta. Ya digo, por supuesto, soy más puntaltense que italiano, pero eso me ha valido de que, al tener un poquito más de disponibilidad, fui invitado en el 2000, antes de 2000, a acercarme a la sociedad italiana. Claro. Y bueno, empecé realmente en el 2000, donde me presentaron, digamos, ahí en una renovación del consejo directivo que había, una asamblea. Y llegó a ser presidente de la sociedad italiana. ¿Cómo? Llegó a ser presidente de la sociedad italiana. Claro, bueno, y ahí lo primero que llegué me habían propuesto como prosecretario. Bueno, lo primero que me dijeron, ¿va a ser prosecretario? Haga las actas, comprendido. Y bueno, ahí empecé de prosecretario, después fui secretario y en 2012, sí, tomé la presidencia, que la tuve por 6 años. Y después le dejé el paquete a Rafael de los Rusos, que sigue presidente. Bueno, pero igual sigue ligado. No, siempre, por supuesto. Siempre lo vemos presente. Bueno, todo esto hizo que, a partir del 2000, o sea, tomando esto así con cierta pasión, como realmente es, además de la vela, nos fuimos, con la sociedad italiana, nos fuimos, digamos, acercando al resto de las instituciones, donde en el 2004, por ejemplo, o sea, en 2002 empezamos a rearmar con el resto de las instituciones de Bahía Blanca lo que no existía, había desaparecido la Federación de Entidad Italiana, no se había disuelto, o sea, no funcionaba. Eso era algo más regional. Entonces, digamos. claro, entonces con varias instituciones empezamos a movilizar y a producir lo que se llama la Semana de Italianidad. ¿Por qué? Esta actividad entre varias instituciones, movilizar, digamos, la Semana de Italianidad que coincida con el 2 de julio, el 2 de junio, que es el aniversario de la República. Entonces, dentro de ese 2 de junio, que también el día 3 de junio es el Día del Inmigrante Italiano, armar toda una semana de actividades culturales, digamos, de difusión de la italianidad. Y que tienen mucha repercusión en nuestra ciudad, porque la gente se engancha un montón, Todo eso que hizo, que en 2012 empezamos con eso, y en determinado momento, 2004, dije, señores, de toda la actividad que se tiene de la Semana de Italianidad, es una actividad cultural fantástica, con distintas facetas, en cuanto a baile, en cuanto a canto, en cuanto algunas comidas, algunas veces, había todo un programa en una semana. Pero no hay nada deportivo, le dije. ¿Por qué no incluimos algo deportivo también?
Y la ocurrencia ha sido, fanático yo de la vela, y con la muy buena relación con la base naval, claro. ¿por qué no incluimos una regata que se llame Americo Vespucci? ¿Por qué? Americo Vespucci es el buque escuela de Marina Italiana, pero además tiene tres motivaciones el nombre de armar una regata para barcos a vela Vespucci. Primero, un homenaje a todos los italianos que llegaron a esta tierra navegando a vela, porque antes los buques a vapor, digamos, en su tiempo, en los primeros inmigrantes vinieron navegando a vela. Primera condición. Segunda condición, Américo fue el que dio el nombre a América, claro, Vespucci, que era florentino. Y tercero, porque el buque escuela de la Marina Italiana se llama Americo Vespucci. claro. Entonces, esas fueron las tres motivaciones donde se inició esta regata, donde interviene el Yacht Club Puerto Belgrano, Sí, el Náutico sí. Bahía Blanca y demás. Pero hace 19 años Es un que clásico estamos haciendo ya. esta Exacto, regata. Exacto, ¿no? es un clásico y cada vez se engancha más gente y participa Sí, más y gente. participa. Pedro, la verdad que tenemos para seguir charlando 5 programas más o Sí, menos. sí, sí. Es muy rico todo lo que ha hecho en su vida y que sigue haciendo, por supuesto, para contar. Por eso le queremos agradecer que nos haya dado este ratito para poder conocerlo un poquito más, ¿no? Porque esa es la motivación de este programa, poder conocer a los actores de nuestra sociedad un poquito más en profundidad y todo lo que tiene el detrás de su vida, que a veces no todos lo conocen. Perfecto. Bueno, quiero agradecer con un pequeño cierre, Sí. porque realmente, digamos, una gran satisfacción que fue reciente, del 15 de agosto, donde a través de toda esta actividad que fui comentando en la italianidad, a través de la sociedad italiana, me han permitido, por eso quiero agradecer a todos los que me permitieron, digamos, desarrollar esta italianidad, que me valió un reconocimiento, sí. De la presidencia de la República Italiana, Sí. donde el 15 de agosto he recibido la gran sorpresa y la gran satisfacción del nombramiento de Caballero de la República Italiana. El consulado italiano por, todos los años de labor y compromiso, ¿no es cierto? Claro, también, o sea, dentro de toda esta italianidad también fue la actividad en el Comitato Italiano all'Estero, que es la representación, digamos así, política de los italianos al exterior. Claro. Que también ahí tuve 14 años, 17 años ¿Dónde no ha estado, de actividad. Pedro? No Realmente, alcanza el tiempo. yo no sé cómo ha hecho para hacer tantas cosas a lo largo de estos años y que sigue haciendo, por supuesto. Bueno, Pedro, le vuelvo a agradecer. Y saludo a la audiencia, y bueno, por haberme soportado desde este tiempo, que no alcanza, pero realmente para compartir también mi pertenencia a Punta Alta. Gracias a ustedes también. Y como dije al principio, es más puntaltense que italiano. Por supuesto. Porque lo tenemos hace más años nosotros por acá. Bueno, nosotros hemos llegado al final de este lado B del día de hoy con la presencia de Pedro Borguero. Vamos a verlo nuevamente en las repeticiones de este programa y volveremos con un nuevo invitado el próximo lunes. Así que para todos ustedes que tengan una muy buena semana.